Bueno, pues hoy estamos aquí con Álvaro Toscano. Nos hace mucha ilusión empezar esta nueva sección de Clásica Despierta con él. Es un guitarrista clásico de Córdoba, ha ganado más de 15 premios internacionales, es un artista Eurostring, también da clases y bueno, es un crack de la música. Así que muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Ángela. Muchas gracias por invitarme a hablar un poco hoy. Bueno, pues hoy hemos elegido un tema muy interesante que es la visualización. Es una herramienta de preparación mental que está muy extendida en el mundo del deporte, pero que dentro de la música clásica pues tal vez no se usa tanto. Así que tenemos aquí a Álvaro que la domina y nos va a explicar hoy pues cosas muy interesantes, así que os invitamos a que os quedéis hasta el final. Y bueno, para empezar, te quería preguntar cómo descubriste esta técnica y cómo la usas. Bueno, a ver, lo primero hay que decir que yo no soy un experto en esto, que soy un intérprete que la utiliza, pero hay gente que ha estudiado y que sabe de estos temas. Creo que está Rafael García y Guillermo Dalia, que son dos psicólogos que saben bastante del tema y de hecho creo que han escrito algunos libros, así que puede ser interesante también. Bueno, yo la descubrí ante la necesidad que tenía de pasármelo bien en el escenario, porque tocaba en concursos, tocaba en conciertos y bueno, a veces tocaba bien, pero no me sentía del todo a gusto y siempre estaba poniendo excusas de músico, como que es que hacía frío, es que tenía las uñas mal porque soy guitarrista, es que ese del público me estaba mirando mal y seguro que pensaba que estaba haciéndolo muy mal. Entonces no disfrutaba, siempre estaba con mil cosas en la cabeza y no tenía un control absoluto de las cosas. Entonces, ante la necesidad de, básicamente, de pasármelo genial en el escenario, tuve que buscar métodos y luego también ante la necesidad de pasar menos tiempo estudiando y tener más tiempo para hacer cosas que me gustan aparte de la música. Claro. Sí, porque al final nos centramos mucho en estudiar, pero hay que vivir porque eso también aporta a la persona y a la música, al músico. Claro, efectivamente. Muchas veces yo me acuerdo que hace 3 4 años pasaba estudiando, que sí, 6 7 horas, y al final acababa súper cansado y digo, yo es que no quiero una vida así. Entonces, ante ese problema, pues la solución que decidí buscar es cómo puedo ser más eficiente estudiando. Y empecé a descubrir la visualización, leyendo algunos libros e investigando. Y desde luego, pues, bueno, me ha funcionado y me está funcionando bien. Qué maravilla. ¿Y entonces cómo lo utilizas? Pues yo diferencio entre dos tipos de visualización. La primera es la que uso en el estudio diario, que para estudiar de forma más eficiente, que ahora después la explicaré. Y luego la visualización que utilizo para visualizar, valga la redundancia, escenas a las que me voy a enfrentar próximamente. Por ejemplo, tengo un concurso, pues practico la visualización para afrontar ese concurso. ¿Y cómo la practico? Bueno, yo creo que hay muchas formas, pero cada uno al final tiene que encontrar la suya. Por ejemplo, la que utilizo para afrontar concursos y conciertos, pues siempre lo hago antes de dormir, intento concentrarme mucho. Cuando estoy en la cama, cierro los ojos e intento imaginarme la situación del concierto desde que salgo del hotel hasta que llego al sitio, caliento y toco, totalmente así. ¿Cómo sería? ¿Cómo es en mi mente? Hay días que visualizo el concierto entero porque tengo más energía y hay otros días que simplemente visualizo desde que estoy en el camerino hasta que toco una sola pieza. Depende de cómo me sienta. Pero Buenísimo. intento recrear en mi mente esa situación. Así es como lo practico. Con Eh, cada detalle, ¿no? Desde que empiezas, Efectivamente. Desde las manos hasta cuál es mi sensación con la respiración, cuáles son los pensamientos que tengo en ese momento. Todo, cuanto más completo sea, yo creo que mejor funciona. Pero evidentemente es difícil y hay que ir. Yo al principio, por ejemplo, solo prestaba atención a lo mejor a mi respiración. O cuando visualizaba otra vez, solo prestaba atención a mis dedos. Ahora, después de mucho tiempo, soy capaz de tener esa experiencia entera. Pero claro, hay que estar muy, muy concentrado y hay que estar muy, muy en lo que estás. claro, claro. Sí, para el cerebro, cuanto más detalle haya, más va a pensar que es real. Sí, sí, Pero sí sí. que es cierto que hay que practicarlo porque al principio es muy difícil ser capaz de imaginar cada cosa. Sí, Pero bueno, con la absolutamente. práctica, De hecho, la visualización no solo se utiliza en música, bueno, yo la he utilizado también en muchas otras situaciones. A lo mejor que tienes que tener una discusión importante con alguien personal, pues también sirve la visualización. Y además es que cuando lo haces bien, vamos, a mí me pasa que se me pone el corazón a mil mientras estoy visualizando, porque es que realmente qué bueno. lo estoy viviendo, lo estoy viviendo. Buenísimo, Me refiero buenísimo, a la música, en las discusiones, bueno, por suerte no, no hay muchas. buenísimo.
Bueno, pues si nos quieres hacer algún ejemplo con la guitarra para que lo Vale, podamos ver, vale. Ya te dije el otro día que estas cosas hay que demostrarlas, porque hay si que no... verlas, sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, me tengo que enfrentar, si quieres después ponemos la partitura por aquí o algo. Me tengo que Vale, enfrentar, por ejemplo, a un pasaje de tres compases. Pues, por ejemplo, no he tocado hoy, estoy frío, por lo cual hay una alta probabilidad de que falle. Así que, con más razón. Eh, Imagino, antes de emitir cada movimiento, lo imagino. Es decir, lo que se dice a los niños pequeños, piensa antes de hablar. Pues aquí es lo mismo, eso es. piensa antes de tocar. Mi intención con esto es que cada movimiento que haga mientras estudio sea limpio. Entonces así no fallo. Si no fallo estudiando y si no hago muchos movimientos fallando estudiando, luego en el escenario va a ser complicado que falle. Sin embargo, si nos ponemos ahí a tocar cada vez más rápido intentando que salga, al final acaba saliendo. Pero creo que Guillermo Dalía lo llamaba como la pirámide sucia o algo así, que es como que en la Qué cúspide bueno. está el resultado final de que es algo que te sale bien, pero luego debajo de esa cúspide hay un montón de suciedad. Hay como un montón de veces que lo hemos tocado Claro, mal. Entonces la porque idea al es... final, Ujú. sí, digo, simplemente que al final tocamos como estudiamos y si estudias limpio, pues tocarás más limpio. Efectivamente. Esa es la idea, estudiar lo más limpio posible para luego tocar lo más limpio posible. Por ejemplo, algo tan simple como esto. Antes de hacer ese movimiento, yo voy a imaginar cómo se mueven mis dedos. Lo imagino dos veces y a la tercera lo emito. Entonces, mi cabeza ahora mismo, por ejemplo, está diciendo taran, ta, tan, ta, taro, tan. Mientras imagino el movimiento, mi respiración, todo lo posible. Cuanto más completo, mejor. Una segunda y a la tercera. Entonces ese movimiento ya está limpio. Y ese movimiento lo repito unas cuantas veces, las que sean necesarias. Y entonces mis dedos están haciendo el mínimo esfuerzo necesario para que ese pasaje fluya. No es lo mismo que si a lo mejor yo leo la partitura por primera vez y digo, venga. Y al final sí, acaba saliendo con el tiempo, pero no es lo mismo, no es lo mismo este trabajo, ¿no? Eso es visualizar el movimiento antes de hacerlo. De hecho, tenía un profesor hace unos años que me decía, no, es que tienes que imaginar el sonido antes de que salga. Y yo decía, pero Claro, este tío está loco, ¿cómo me voy a imaginar una cosa que no existe? Bueno, pero es que al final es así. Yo imagino, por ejemplo, el sonido que va a salir cuando pulse la tercera cuerda. Y es igual que el que tenía en la mente, el que acaba de salir, porque el movimiento lo estoy preparando previamente y lo estoy escuchando previamente. Entonces es un poco la idea, trabajar limpio para tocar limpio. Y aunque parezca que necesitas mucho más tiempo para estudiar así, yo también pensaba eso, absolutamente no. Es una técnica increíble. muchísimo Además más imagino, eficiente. además imagino que para el tema de las tensiones, como es menos tiempo, lo haces bien en la cabeza y luego lo haces con el instrumento, me imagino que evitarás más lesiones porque no hay tanto tiempo de estudio, además el movimiento es perfecto. Efectivamente, es que muchas veces yo creo que las lesiones vienen de, por supuesto, de malas posturas y de vicios, pero también vienen muchas veces esos vicios creados por el efecto repetición tan mal que hacemos muchas veces. Entonces, si yo repito 600 veces esto con los dedos Claro, así, al final va a llegar un punto en el que se me... Bueno, no entiendo nada de esto, pero algún punto en el que en el que me tense, en el que empiece a tener lesiones. Entonces, si el movimiento lo hago muy relajado, porque aquí estoy prestando atención a mi mano derecha en mi caso. La tensión que tengo aquí, mi hombro, mi respiración, que no tenga ningún pensamiento que me destroce, ¿no? O que me haga estar fuera de. Entonces, en ese caso va a ser limpio. Por supuesto, no siempre es así. Hay días claro, que estás un poco más desconcentrado por lo que sea. Por eso, pero bueno, eso es una consecuencia de ser humano y emocional. totalmente, totalmente. Bueno, y me encantaría saber cómo has evolucionado, o sea, qué cambios has notado y en qué aspectos has mejorado más desde que visualizas cuando estudias. Bueno, el hecho de visualizar cuando estudio, lo que me ha hecho mejorar es que fallo la mitad y esa era una de mis metas principales. Y también que tengo más tiempo para hacer deporte y para las cosas que me Buenísimo. gustan, para jugar a videojuegos y para perder el tiempo. Porque eso, al final, antes estudiaba 6 7 horas y ahora estudio 4 y si estoy concentrado ese día, pues creo que progreso bastante. Entonces, Y fíjate, 4 horas con la mitad de fallos. En vez de 7 es... sí, sí, Yo creo que ahora sí. mismo cualquier persona que nos escuche va a estar diciendo, yo quiero empezar a visualizar, porque vamos, Claro, y también
al menos en mi caso, ¿no? Por mi forma de ser, pero cuando estudio menos, tengo más ilusión también, porque es como que, por ejemplo, hoy estudio 4 horas y me quedo con más ganas de estudiar mañana. Sin embargo, si estudio 7, 8 ya me duele la cabeza, no, Te no tengo ganas de destroza. nada, me destroza y ya no, que a veces pasa igualmente. Pero se reduce Claro, sí, sí. bastante la posibilidad de que exista ese tipo de frustración. Y en el tema de conciertos, lo que es el miedo escénico, el sentirte Ujú. relajado, el sentir que estás en control, Sí, también lo has notado, ¿no? sí, muchísimo. De hecho, esa era la razón principal y a día de hoy, vamos, me lo paso pipa en el escenario. Qué maravilla. Me encanta, porque al final, cuando tú visualizas mucho una situación, cuando la vives de verdad, dices, es que tengo la sensación de que esto ya lo he Ya lo has vivido. hecho. Entonces, se junta esa seguridad que tengo en mí mismo de decir, vale, es que esto lo he hecho y lo controlo y me sale bien, con la energía del público, que Buenísimo. me dan como muchísimas más ganas de tocar. Sin embargo, cuando toco aquí, aunque visualice y no visualice, me acabo cansando porque Claro. no siento una respuesta de nadie, ni de nada. Yo creo que Pero, también, ujú. perdona por No, no, dime. interrumpirte, en este momento en el que muchos conciertos se cancelan y no hay tantas oportunidades para tocar, tal vez la visualización puede ser una clave para no perder esa práctica. Aunque sea Ah, mental, puede ujú. que ayude mucho. Sí, 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 absolutamente. Bueno, yo no soy un buen ejemplo de eso porque esta situación actual me ha pillado fatal y la verdad que es bastante desmotivante, creo, para todos, ¿no? Pero sí, sí, es verdad, una manera de mantenerse activo. Y en una época en la que lo mejor es dedicarse a trabajar y dedicarse a mejorar y a evolucionar para cuando se pueda verdaderamente tocar en directo y no en vídeo, Eso es. pues bueno, puede ser un ejercicio muy, muy útil para pulir ¿no? Esas carencias que muchas veces tenemos a nivel escénico. Pues qué maravilla. Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme tenerte aquí, escucharte. Gracias a Y ti. bueno, simplemente decir que si nos estás escuchando y tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues dejadla en los comentarios y ya os iremos respondiendo. Así que nada, un placer, Álvaro. Un placer.